Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre las alteraciones de la pupila, en este caso el defecto pupilar eferente. Y bueno, a manera de introducción, pues vamos a tener que la función pupilar, pues es un signo clínico objetivo de gran importancia, sobre todo al momento de evaluar pues a un paciente que vaya a tener una pérdida de visión o bien que tenga pues algún tipo de enfermedad neurológica. Hablando de defectos pupilares, un defecto pupilar aferente relativo, nos localiza lo que es el sitio del daño, ya sea en la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico o bien en algún área del tracto óptico. Sin embargo, este tipo de defectos pupilares pues no nos va a producir anisocoria, que es precisamente lo que vamos a evaluar en los defectos aferentes. Ya vimos en clases anteriores lo que son los defectos pupilares aferentes relativos, entonces aquí solamente se van a mencionar algunas características de estos y nos vamos a enfocar directamente en los defectos eferentes. Entonces, vamos a tener pues que la anisocoria puede ser el resultado del daño o la interrupción de la inervación tanto del esfínter del iris como del músculo dilatador. Esto generalmente puede ser por factores farmacológicos o factores externos con ciertas patologías que vamos a ver en un momento. Esos factores realmente nos pueden generar pues en el paciente una entrada asimétrica de lo que sería la estimulación a los nervios autónomos de cada iris, provocando pues que haya esta diferencia de tamaño entre la pupila de un ojo y el otro. Entonces, aquí en lo que nos vamos a enfocar básicamente va a ser en la parte clínica con pacientes que tengan trastornos pupilares eferentes, como serían pupilas irregulares, la anisocoria y principalmente la disociación, luz aproximación o luz cerca también se le conoce. Entonces, ¿cómo debe ser la exploración en estos pacientes? Pues primero que nada hay que saber que los pacientes con trastornos pupilares, sobre todo la anisocoria, pueden no estar conscientes pues de que tienen cierta alteración y por lo general pues pueden estar incluso asintomáticos. Esto generalmente lo vamos a ver en personas que tengan iris de color más oscuros y en personas que tienen iris de colores claros suele ser más notorio, por lo cual se suelen dar cuenta más rápido y son los que pueden tener incluso un poquito más de sintomatología. Por lo general, son los familiares, ya sea el esposo, un amigo, o a la hora de llegar a la consulta, cuando es cuando se percatan pues, de que hay este tipo de problemas de anisocoria. En cuanto a los síntomas de estos pacientes, los que pueden referir, pues va a ser fotofobia, dificultad para enfocar cuando hay cambios en la iluminación, o para reenfocar, ya sea de cerca o de lejos, o viceversa, ¿no? Que estamos enfocando de lejos a cerca, los pacientes suelen mencionar que batallan o tardan un tiempo en lograr enfocar cuando están viendo de cerca y pasan a la visión lejana y al revés, ¿no? O en general pueden tener una visión borrosa. Es importante en estos pacientes pues indagar sobre antecedentes infecciosos como serían herpes zóster, antecedentes traumáticos, algún golpe, sobre todo en la región periocular, antecedentes quirúrgicos, oftalmológicos, porque vamos a ver que pues realmente cualquier procedimiento en la parte del ojo nos puede llegar a tener algún tipo de alteración ¿cómo se llama? En la contracción pupilar o en la miriasis o la miosis. Entonces, hay que preguntar también sobre los medicamentos que el paciente puede estar tomando o si está utilizando sobre todo algún tipo de parche o ungüento que contengan fármacos de característica parasimpático-miméticos, ya que esto nos pueden alterar los movimientos pupilares. Hay que preguntar sobre los traumatismos en el área de la cara, el cuello, o si han tenido pues algún tipo de manipulación quiropráctica por la inervación que podemos tener en esta área. Hay que preguntar también si el paciente ha presentado visión doble, si ha notado cambios en la posición de los párpados y sobre todo, pues, sobre todo acá en las, ¿cómo se llama? Las clínicas periféricas, preguntar sobre la profesión del paciente, ya que hay pacientes que trabajan en el campo y que pues tienen mayor exposición a ciertas plantas y pesticidas que nos pueden producir cambios pupilares por exposición tópica pues a estos mismos. Entonces, es importante preguntar este antecedente. En cuanto a las drogas, pues pacientes jóvenes sobre todo, que notemos o que tengamos algún indicio o sospecha de que pueden estar consumiendo algún tipo de sustancia, estos van a tener pues alteraciones pupilares, sobre todo lo que va a ser la midriasis.
Y bueno, para comenzar con la exploración pupilar, pues va a haber ciertos objetivos que hay que tomar en cuenta para su realización y son estos que tenemos aquí. Primero que nada, determinar si cada pupila responde a la luz. Si las pupilas no responden a la luz y el paciente sí puede ver, hay que determinar si cada pupila puede responder a lo que es la visualización de cerca. Establecer si hay una anisocoria y en caso de que sí lo haya, pues determinar si la diferencia entre los dos ojos es mayor cuando tenemos luz tenue o cuando tenemos una luz brillante. Hay que determinar si hay un defecto pupilar aferente relativo, lo cual pues ya vimos cómo se explora y las características de la vía aferente cuando se hizo la presentación de la doctora Almendra Yepes. Ella ya mencionó por todas estas características. Entonces, ahora bien, para el examen pupilar, pues debemos incluir, como ya mencionamos, una evaluación de la órbita, la posición de los párpados, la motilidad ocular, además de que, pues, tenemos que explorar al paciente en la lámpara de hendidura para ver, pues, todas las características del segmento anterior. Algo que también nos puede ayudar es en este tipo de pacientes, refiere la academia que hay que preguntar sobre fotografías antiguas, ahora que se utilizan mucho lo que son las redes sociales. En pacientes jóvenes, pues es fácil encontrar fotografías anteriores a ellos, principalmente para determinar si la anisocoria pues es un hallazgo nuevo o si ya es un hallazgo que ya tiene tiempo, ¿no? Si ya tiene años. El examen clínico de las pupilas va a requerir pues que tengamos una fuente de luz brillante y que esta luz pues también sea uniforme, de preferencia pues que sea de mano, como sería pues la lámpara pupilera, y utilizar lo que sería un medidor de pupilas, como este que tenemos aquí en la fotografía. Creo que todos hemos visto, nos han regalado a veces en los laboratorios o en las clínicas, incluso hemos visto este tipo de reglas que tienen marcadas, pues estas mediocírculos con la medida de lo que vendría siendo, sirve para medir la pupila. Y pues lo que recomendable para medir en los pacientes es que tengan saltos de medio milímetro cada uno. También se recomienda que el consultorio tenga una fuente de iluminación que podamos controlar o bien que podamos quitar lo que es el ruido lumínico de fondo. Hay veces que no en todos los consultorios tenemos esta oportunidad, pero es lo ideal para poder valorar una pupila correctamente. También se pueden utilizar gotas para los ojos. Vamos a ver que hay ciertas pruebas con fármacos para identificar los diagnósticos. Y estas gotas, pues son gotas de cocaína, apraclonidina o de pilocarpina. Estos nos van a ayudar, pues, a evaluar las pupilas. Ya se mencionaron también anteriormente en algunas pruebas. La doctora Yepes también las mencionó. Entonces, ahorita vamos a repasar solamente alguna de ellas. Entonces, para examinar el tamaño pupilar, lo vamos a sostener la linterna de manera oblicua. Hay que iluminar los ojos del paciente de manera indirecta, preferencia hacerlo por debajo de la nariz, así como vemos en esta fotografía, y no iluminar directamente al área de los ojos, ¿no? Como vemos aquí en esta otra fotografía. Tal manera que pues esta prueba la tenemos que realizar tanto en la oscuridad como con la luz encendida para ver estos cambios en la pupila. Para evitar lo que es la miosis acomodativa, se le pide al paciente que fije la mirada en un objeto lejano y después, pues nosotros va a ir viendo cómo su pupila cambia de tamaño. Tenemos que tener cuidado de no ponernos directamente enfrente del paciente para no obstruir el objeto lejano, pues que el paciente está fijando. Entonces, las pupilas se deben de medir de 5 a 10 segundos después de que variemos la iluminación para evitar lo que son las fluctuaciones pupilares. Es importante pues tomar en cuenta que va a haber múltiples factores que nos van a influir tanto en el tamaño como en la reactividad de la pupila, ya que pues como ya sabemos, la pupila siempre va a estar en un estado constante de variabilidad fisiológica. Como ya se mencionó antes, pues a manera de simple recordatorio, sabemos que al iluminar la pupila de un ojo, pues en un paciente normal se van a contraer, si el paciente está sano, se van a contraer ambas pupilas de igual manera, de tal manera que pues la reacción pupilar del ojo iluminado es el que se le llama como reflejo directo y el otro ojo es un reflejo consensuado. Entonces hay que tomar en cuenta estas características al momento de evaluarlo. Esto va a ser importante ya que, pues, como sabemos también, hay dos hemidecusaciones de las fibras pupilomotoras. La primera hemidecusación va a ser en el quiasma y la segunda va a ser en las fibras pupilomotoras que vamos a tener en el troncoencéfalo. Entonces, los reflejos tanto directos como consensuados tienen que ser iguales por esta doble
hemidecusación. Es decir, que si en un paciente que tenga un ojo en el cual no ve, es decir, un ojito ciego, de igual manera, pues todas las señales que van a llegar a los centros pupilares del troncoencéfalo, pues van a provenir también del otro ojo, de tal manera que nos asegura que la inervación de la pupila, pues va a ser similar y por lo tanto se evita esta anisocoria en los pacientes que incluso pues no alcanzan a ver. Es decir, si exploramos en un paciente el ojo que no ve, va a haber una falta de respuesta en los dos ojos, es decir, no va a haber cambios. Pero si exploramos el ojo en el que sí ve, la respuesta la vamos a tener tanto en el ojo como que ve como en el ojo que no ve. De tal manera, pues que una mala visión no tiene por qué, ocasionarnos una anisocoria en un paciente. En el caso de que la respuesta a la luz, cuando lo estamos valorando al paciente, sea normal, se debe de examinar también lo que es la respuesta pupilar de cerca. Esta prueba la debemos de realizar en una habitación con una luz media, moderada, y para que las pupilas del paciente pues se tornen en un tamaño medio, ¿no? Que no estén ni muy mióticas ni muy mediáticas de tal manera que también el paciente pueda ver con claridad el objeto que le vamos a presentar y en el cual va a tener la fijación. Entonces, a continuación le vamos a pedir al paciente que mire este objeto y por lo general debe ser un objeto que sea pequeño o con detalles finos para que el paciente lo pueda visualizar y focalizar al momento de que lo estamos moviendo. La respuesta de aproximación realmente se va a generar a partir de una imagen borrosa cuando estamos viendo algo lejos y queremos enfocar hacia algo cercano. Entonces, por eso hay que pedir al paciente o hay que nosotros cerciorarnos de que el paciente está viendo correctamente el objeto. Si notamos que el paciente no se esfuerza lo suficiente o que no lo está haciendo de manera adecuada, pues sí hay que repetir esta prueba varias veces a manera de entrenamiento para que para que nosotros logremos visualizar en el paciente pues lo que es el reflejo de acomodación. La academia de hecho menciona algunas sugerencias para llegar a tener este reflejo y poderlo medir de manera adecuada y menciona que o sugiere que si utilicemos un estímulo sensorial, en este caso menciona como ejemplo el ruido del tic-tac de un reloj y pues simplemente podemos usar algún sonido en YouTube de los relojes estos o de algún metrónomo para que estimulemos también al paciente. Otra cosa que también menciona que nos puede ayudar es utilizar un objeto propioceptivo. En este caso sería pues el propio dedo del paciente. Como vemos en la imagen, podemos utilizar uno de sus propios dedos que lo mantenga a una distancia lejana y que lo acerque lentamente hacia los ojos, la proximidad, para ver este efecto de aproximación, ¿no? Este reflejo. Estas pruebas nos van a servir para diagnosticar lo que es la disociación luz cerca, luz aproximación. Y pues cuando se diagnostica, cuando vemos o realmente vamos a llegar a este diagnóstico, cuando vemos que la respuesta pupilar a este reflejo de aproximación es mayor a la respuesta pupilar que tenemos cuando le colocamos al paciente un estímulo luminoso muy brillante. Y bueno, aquí tenemos un video también de la Academia Americana de Oftalmología sobre un paciente que presenta disociación luz cerca. Vamos a ver ahorita que reproduzca el video que el paciente realmente no va a tener una buena respuesta a la luz. Sin embargo, cuando se le pide al mismo paciente que mire el objetivo ya de manera cerca, vamos a ver que lo que le está presentando el examinador pues es el mango de la lámpara. En un inicio parece que lo que estamos evaluando es la eliminación de los ojos, pero hay que tomar en cuenta que no, realmente lo que estamos evaluando ahorita al principio del video es precisamente la acomodación cercana. ¿Sí? Entonces, como fija, aquí está fijando a ver la lámpara. Si vemos las pupilas, vemos que sí hay una contracción pupilar. Ahora se quita el estímulo y vemos cómo la pupila se vuelve a hacer un poquito más grande, ¿no? Se genera un poquito de miosis. Se le coloca la luz, ahorita no sé si alcanzaron a ver, y realmente la luz no le generaba ninguna diferencia. Entonces, en este paciente, la causa de la disociación de él es que tenía un tumor en la glándula pineal, lo cual le producía pues un síndrome de membrana dorsal. Este paciente también presentaba una limitación, perdón, presentaba una limitación al movimiento vertical hacia arriba. Y si se fijan en esta parte de aquí, al momento de pedirle al paciente que mire hacia arriba, no lo logra hacer. Y aparte, no sé si lo notaron,
Al momento de mirar hacia arriba, presentaba pues un nistagmo, ¿no? Es que, pues ya vimos ayer los nistagmos con Neptalí, que este nistagmo que presenta este tipo de paciente, pues es característico de este tipo de síndrome, que es un síndrome de mesencéfalo dorsal. Entonces, es un conjunto de signos y síntomas que tiene este paciente, pero lo que nos llamaba la atención aquí, pues era la disociación, luz cerca que presentaba. También debemos explorar lo que es el segmento anterior, como comentamos en un principio, con la lámpara de hendidura para poder definir lo que son las alteraciones pupilares. Por ejemplo, el hallazgo de una lesión corneal en un paciente o de inflamación en lo que sería la cámara anterior nos puede explicar una miosis pupilar a consecuencia pues, del espasmo ciliar que generan estas alteraciones. También vale la pena realizar lo que es una gonioscopía en los pacientes para valorar lo que es el ángulo de la cámara anterior, sobre todo si el paciente llega con midriasis pupilar, que presente dolor o antecedente de dolor y enrojecimiento, ya que nos puede estar hablando pues de un cierre angular, que pues como sabemos también nos genera este tipo de alteraciones pupilares. Al revisar lo que es el iris del paciente, no hay que solamente limitarnos a ver la integridad del esfínter, sino que también tenemos que transiluminarlo. Con esta transiluminación lo que podemos detectar pues es antecedentes de traumatismos, infecciones o inflamaciones previas, ¿no? Al ver alguna alteración en el iris, cuando vemos que se encuentra atrófico o que se encuentra adelgazado. También si iluminamos lo que es el iris totalmente con el haz de la lámpara hendidura en su máximo, o con un haz grueso, al encenderlo y apagarlo, pues podemos examinar lo que son los defectos segmentarios del reflejo fotomotor. Lo vamos a ver en las enfermedades como la pupila de Ari, que más adelante la vamos a comentar. Y pues al revisar la pupila, pues también debemos de saber, pues normalmente la pupila debe de ser de color negra, debe de tener lo que es el reflejo rojo, pero pues ya sabemos que hay ciertas patologías que nos pueden dar una pupila de color blanca, ¿no? Eh, en estos casos, en los niños, el más común va a ser el retinoblastoma maligno, pero va a haber otras alteraciones que nos pueden dar leucocorias, como va a ser el vitro primario hiperplásico persistente, la retinopatía de prematuro y la catarata. Entonces, hay que tomar en cuenta que existen este tipo de alteraciones al momento de revisar las pupilas de un paciente. Aquí tenemos otro video, es de una parálisis segmentaria en un paciente de 80 años. Se hace, pues ese es el video de una toma a través de la lámpara de hendidura, se enfoca en la pupila y vamos a observar los movimientos pupilares cuando encendemos y apagamos la luz, ¿sí? Lo que llama la atención aquí, o no sé si lo alcanzan a ver, es que hay una parálisis en ciertos segmentos del esfínter, sobre todo lo que va desde M7 a M12. Entonces, ahí vemos que se mueve bien toda esta parte del iris, pero las partes de acá, si se fijan, están como atróficas, no se ve ese movimiento del iris, lo cual nos habla que hay una denervación segmentaria. En este caso era el segmento temporal y pues es característico de lo que es la pupila de Adi. Ahora, sobre el tamaño pupilar basal, pues, hay factores que van a afectar lo que es el tamaño de la pupila. Primero que nada, pues el tamaño pupilar en reposo. Sabemos que depende de varios factores, como sería la luz ambiental, el estado de adaptación de la retina, el nivel de atención del paciente o hasta la edad del paciente. Hay que saber que la frecuencia y la amplitud de ambas pupilas, van a tener un movimiento oscilatorio que por lo general va a ser rítmico y en sincronía entre, pues, ambos ojos. A este fenómeno se le denomina IPUS y es lo que estamos viendo pues en este video de aquí. Pues estamos enfocando un solo ojo, pero este movimiento que está haciendo la pupila del paciente realmente lo está realizando en los dos ojitos y es independiente de cualquier estímulo, ya sea de iluminación o de fijación, acomodación, o si estamos viendo algún objeto cercano o lejano. Entonces, hay ciertas alteraciones pupilares que van a ser fisiológicas y que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, las pupilas en pacientes mayores, conforme van envejeciendo, pues las pupilas tienden a ser un poquito más pequeñas, en contraste con pacientes jóvenes que suelen presentar pupilas, más grandes. Incluso no sé si al momento de revisar un paciente se les puede revisar algunos, muy fácil el fondo de ojo sin necesidad de aplicarle gotitas de TP para dilatarlas por la dilatación
fisiológica que presentan. También al momento de estar dormidos, pues disminuye lo que es la actividad simpática y por tanto las pupilas las vamos a encontrar en un estado pues miótico, más pequeñitas. En estados de somnolencia, en los pacientes se produce también lo que es la pérdida de información cortical y esto nos va a inhibir lo que es el núcleo pues de Edinger-Westphal, lo cual nos va a provocar también que la pupila se haga más pequeñita. Y por el contrario, al momento de despertar, con emociones muy grandes o con el miedo, con este tipo de, de sentimientos, los pacientes suelen presentar un mayor tamaño pupilar, por lo general podemos ver en este tipo de pacientes lo que es una midriasis. Entre otros factores que nos van a afectar el tamaño pupilar, pues vamos a tener el aumento de la presión intraocular. Esta nos puede provocar el agrandamiento de la pupila debido pues a la isquemia del iris. Asimismo, en pacientes que presentan convulsiones tónico-clónicas generalizadas, estos pacientes suelen tener pupilas dilatadas posterior a lo que son las crisis. Cuando tenemos un paciente con miosis bilateral que sea extrema, es decir, pupilas muy pequeñitas, esto nos puede sugerir lo que es una hemorragia pontina o una hemorragia protuberancial. También estos pacientes, los pacientes con intoxicación por narcóticos, opioides, presentan este tipo de alteración pupilar. Y por otro lado, lo que sería una midriasis extrema o pupilas muy grandes o muy dilatadas, nos dan a pensar en pacientes que pueden tener un bloqueo farmacológico parasimpático, ya sea por el uso de sustancias tópicas o sistémicas, que a fin de cuentas pues, nos llegan a la inervación del propio ojo. En pacientes jóvenes, como les mencioné, puede haber una midriasis fisiológica que no llega a ser tan grande como la farmacológica, pero hay ciertos pacientes que sí pueden llegar a tener pupilas fisiológicas desde a 5 o 6 milímetros que nos pueden hacer pensar que quizás están consumiendo pues algún tipo de fármaco. En cuanto a la irregularidad de la pupila, pues esta puede ser consecuencia de muchos factores, ya sean congénitos o adquiridos. Por ejemplo, lo que son las malformaciones congénitas del iris, como lo sería un coloboma o la aniridia. Esto nos puede generar pues una forma y una reactividad anormal de la pupila. Por otro lado, las afecciones adquiridas que dañan lo que es la flexibilidad mecánica del estroma del iris o bien de la musculatura del iris, pues nos puede generar lo que va a ser una pupila irregular. Por ejemplo, un traumatismo en el ojo nos puede provocar desgarros segmentarios o focales en el músculo del iris, una iridodiálisis en un traumatismo muy fuerte, una inflamación intraocular también nos puede llegar a lastimar lo que es el iris, producir adherencias entre el mismo iris o la córnea, generando lo que son las sinequias anteriores y posteriores. Cuando hay neovascularización, esto también nos puede distorsionar lo que es la motilidad del iris y nos puede generar una limitación a la reactividad pupilar. En cuanto a la causa pues, más importante de deformidad pupilar en el adulto, vamos a tener que va a ser la cirugía de catarata. Realmente cualquier cirugía o cualquier operación que se realice a nivel del segmento anterior nos puede producir pues este tipo de alteraciones. Sin embargo, la cirugía de catarata por mucho pues es la más realizada. De tal manera que hay que saber que después de un procedimiento quirúrgico en lo que es el segmento anterior, nos puede generar el síndrome de Urret-Zavalia. Creo que más de uno nos ha tocado llegar a ver este tipo de síndrome en los pacientes. Se caracteriza por una pupila en midriasis fija después de una cirugía que generalmente se va a acompañar de lo que es atrofia del iris y de glaucoma. Entonces, para evitar estar enviando pacientes a un examen neurológico por alteraciones pupilares, pues es importante tomar en cuenta estas características que nos van a alterar la anatomía del iris. Esta imagen de aquí la saqué de un artículo. Es un paciente al que se le realizó una cirugía LASIK. Entonces, es una cirugía que realmente no era intraocular, no se hizo nada dentro del ojo, pero el paciente estuvo presentando posterior a la cirugía picos de hipertensión. Estuvo manejando diferentes picos o fluctuaciones de presión intraocular, lo que a la larga le generó pues este síndrome de Urret-Zavalia. Estaba leyendo, este es el del reporte de un caso, no es muy común, realmente es algo muy raro, pero pues en este paciente lo llegó a presentar, estaba comprobado el síndrome de Urret-Zavalia y solamente se le había hecho una cirugía con láser. Ahora vamos a tener dos afecciones que son poco frecuentes, que pueden producir una irregularidad pupilar por alteración de la inervación del iris. Lo que va a ser la pupila de renacuajo, esta también ya nos la menciona la doctora Yepes en su presentación. Este trastorno pues siempre va a ser benigno, ocurre en personas sanas que por lo general presentan antecedentes de migrañas.
En estos pacientes la pupila va a sufrir lo que es una dilatación sectorial. La duración es de algunos minutos, pero tiene la característica que después regresa a la normalidad. Entonces, esto puede suceder en varias ocasiones y durante varios días y posteriormente, después de meses, llegar a desaparecer. Esta alteración se va a deber principalmente a lo que es un espasmo segmentario del músculo dilatador del iris y pues esto nos produce un aumento del tamaño de la pupila que va a ser transitorio. Realmente, pues en este tipo de pacientes es idiopático. Sin embargo, se reportó que hay un porcentaje de pacientes que presentan este tipo de pupilas y que presentaban una lesión simpática, lo cual nos lleva a pensar o a ayudar a que realicemos pruebas farmacológicas, sobre todo para detectar a los pacientes que presentan pupila de Horner cuando tengan o cuando observemos esta pupila en renacuajo que básicamente toman como este tipo de forma. Y la otra es la corectopia mesencefálica. En esta, pues es una afectación rara. Raras ocasiones llegan a ver las pupilas, toman esta forma como ovalada, de manera vertical por lo general, y se va a deber principalmente a una lesión incompleta de lo que son las fibras pupilares que inhiben de manera selectiva lo que es el tono del esfínter del iris. Tal manera que no es tan común, pero sí se puede llegar a presentar y es una de las irregularidades de la pupila que debemos de tomar en cuenta. Entonces, cuando tengamos trastornos eferentes de tamaño pupilar que sean unilaterales y que nos produzcan una simetría del diámetro de ambas pupilas, pues a esto le vamos a llamar anisocoria, ¿de acuerdo? La anisocoria por sí misma no tiene por qué representar una enfermedad. Vamos a ver que existe lo que es la anisocoria fisiológica y que no tiene mayor repercusión, pero también en muchas personas sí genera una patología, un síndrome, tal manera que pues esta desigualdad en el diámetro de las pupilas nos debe llevar a pensar o se debe principalmente a lo que va a ser una simetría en las señales eferentes de lo que son los músculos del iris. Entonces debemos también indagar en estos pacientes qué características debemos de tomar en cuenta. Este esquema, este algoritmo, viene también en la academia, es una manera de identificar o de llegar a ciertos diagnósticos a partir de una anisocoria. Ahorita nada más se los muestro para que vean que existen ciertas pruebas, ¿no? Que va a ser la prueba de cocaína, proclonidina, pues el examen de lámpara de hendidura, la pilocarpina diluida al 0,1% y la pilocarpina al 1%. De tal manera que con estas pruebas podemos detectar lo que va a ser el síndrome de Horner, la anisocoria fisiológica, la anisocoria farmacológica o una parálisis del tercer par craneal. También nos ayuda para identificar lo que es la pupila de Addy y pues el examen de lámpara hendidura para detectar algunas otras anormalidades en el iris. Conforme vamos avanzando en la presentación, vamos a explicar cada una de estas pruebas y hablar de cada una de estas patologías. Al final, lo vamos a revisar pues a manera de resumen. Este es el mismo cuadro, como mencionó la doctora, que lo pusiéramos en español. Pues lo saqué del libro de la academia que está en español, pero es una versión más antigua. Son como 10 años de diferencia y realmente no son tantos los cambios que se hicieron creo que este es del 2012, este es del 2024. Entonces, los cambios no son tantos, pero pues se las dejo aquí por si las quieren revisar detenidamente cada una de ellas. Entonces, para explorar un paciente con anisocoria al momento de evaluar las pupilas, pues debemos comprobar primero lo que es el reflejo pupilar a la luz para determinar si la respuesta a la luz es normal y posteriormente evaluar si la anisocoria va a ser mayor en luz tenue o en luz brillante. O bien, si por otro lado, pues la anisocoria es independiente de la iluminación. Si las pupilas reaccionan normalmente a la luz, entonces puede ser que exista una anisocoria fisiológica o que la alteración se encuentre en lo que es la vía simpática. Si una de las pupilas responde de forma normal a la luz, entonces el siguiente paso que debemos hacer es examinar lo que es el esfínter del iris en la lámpara de hendidura para determinar si existen causas secundarias que nos expliquen la anisocoria. Ahora, si recuerdan el algoritmo, pues hay un tipo de anisocoria que es considerada fisiológica. A esta se le conoce también como anisocoria simple o esencial y va a ser la causa más frecuente de diferencia en el tamaño de las pupilas de 0,4 milímetros o más. Estadísticamente, el 20% de las personas tienen diferencias que sean apreciables en el diámetro pupilar, pero normalmente la diferencia en el diámetro de las pupilas tiende a ser menor a 1 milímetro, de tal manera que en la mayoría de los casos no se va a notar.
Además, el grado de anisocoria puede variar en una sola persona de un día para otro, de tal manera que al momento de acudir a la consulta y referir que tienen una pupila más grande que el otro, puede haber tenido un tamaño diferente que la misma persona se vio a sí misma, por ejemplo, un día anterior. De tal modo que la anisocoria fisiológica, pues a veces se va a manifestar también más en lo que es en penumbra y en estas situaciones, pues nos puede simular lo que va a ser el síndrome de Horner. Más adelante vamos a hablar de las diferencias y cómo detectarlas. También hay casos en el que el paciente puede llegar a tener una tosis congénita o adquirida en el lado de la pupila que tiene más pequeña, lo cual nos puede generar pues cierta confusión, ya que también nos puede simular lo que es la anisocoria de Horner. Entonces, como vimos también en el algoritmo, en los casos en los que tengamos dudas, va a haber ciertas pruebas farmacológicas. En este caso se usaría la prueba de cocaína para ayudarnos a identificar si es una anisocoria fisiológica o no. Y cuando la magnitud de la anisocoria es igual en luz tenue que en luz brillante, pues quiere decir que realmente la función del esfínter del iris y de los músculos dilatadores se encuentra intacto, con lo cual pues hablamos de una anisocoria fisiológica. Cuando tenemos una anisocoria que va a ser igual entonces en la oscuridad con una iluminación intensa, esto nos va a indicar pues que no hay diferencias en cuanto a la función de los músculos, de tal manera que va a ser compatible con la anisocoria fisiológica y cuando el paciente llegue con este tipo de alteraciones, pues podemos explicarle que es algo normal y que no hay nada de qué preocuparse. Ahora, la anisocoria que es mayor en condiciones de poca luz, esta puede ser causada por múltiples condiciones. Entonces, para identificar estas causas es necesario obtener una buena historia clínica completa del paciente, como por ejemplo saber si está utilizando algún tipo de fármaco, también mediante la exploración de lámpara de hendidura, identificar alteraciones en el iris. En general, las causas de anisocoria que tienen un origen mecánico o inflamatorio van a producir una respuesta pupilar a la luz que va a ser lenta. Esta nos diferencia del síndrome de Horner y de la anisocoria fisiológica, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y como veremos, pues también más adelante la anisocoria de una pupila de ADI crónica también va a ser mayor en condiciones de luz, por lo cual debemos de considerarlo para hacer el diagnóstico diferencial. Esta información está un poquito, sé que un poquito amontonada, está pequeña, pero eso también venía a manera de tabla en el libro de la academia. Y pues básicamente, pues aquí venía en inglés, se las transcribí para identificar lo que son, cuáles son las principales causas de anisocoria. Vamos a tener cuatro grandes grupos que van a ser la farmacológica, la mecánica, la inflamatoria y por denervación. Farmacológica, pues ejemplos obvios va a ser el uso, por ejemplo, de TP o de pilocarpina para producir miosis o midriasis. Medicamentos glaucomatosos como la brimonidina, que entran dentro de los simpatolíticos, también nos pueden generar alteraciones en la pupila. En cuanto a mecánicos, pues van a ser principalmente las sinequias posteriores, algún trauma que nos genere atrofia, las cirugías intraoculares que nos generen también alteraciones del iris, algún tumor y el síndrome de pseudosfolación. Es inflamatorios, cualquier tipo de uveitis anterior que nos altere también la anatomía del iris. Y por denervación, estos vamos a hablar un poquito más de ellas, que van a ser las alteraciones de larga evolución, la pupila de Addy, la de Argyll-Robertson y la regeneración aberrante del tercer par craneal cuando nos encontramos ante un paciente que tuvo antecedente de parálisis del tercer par. Entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que es el síndrome de Horner. Este se produce cuando tenemos una lesión en cualquier punto de la vía oculosimpática y se va a caracterizar por tres signos principales, que va a ser la tosis, la miosis y la anhidrosis. Estas van a ser ipsilaterales, de tal manera que la tosis que vamos a ver en estos pacientes va a ser del párpado superior principalmente, pero además estos pacientes presentan una ligera elevación de lo que es el párpado inferior, lo cual también se le conoce como tosis inversa y esto se va a deber principalmente a una denervación de lo que es el músculo tarsal de Müller, tanto en el párpado superior como en el inferior, lo que nos va a generar en los pacientes una fisura palpebral un poquito más estrecha, más pequeña, que en algunos casos puede dar una falsa impresión de noftalmos. Entonces, este noftalmos aparentes va a ser nada más porque el párpado inferior se puede encontrar sobrelevado, pero en esos pacientes si se les realiza, por ejemplo, una exoftalmometría, vamos a tener que la medida de ambos ojos va a ser la misma, de tal manera que vemos que solamente es una alteración del párpado y no del tamaño del ojo. La miosis se va a deber a la acción no antagonizada del esfínter del iris
Y en este síndrome la anisocoria pues se va a presentar más en penumbra que en condiciones de mucha luz. La pupila afectada en estos casos va a tardar más en dilatarse y cuando se quita el estímulo luminoso de manera repentina vamos a ver que también la regresión del tamaño de la pupila va a ser más retardada que en el ojo normal. En estos pacientes, las reacciones pupilares a la luz y proximidad se encuentran intactas, sobre todo cuando presentan, tenemos una alteración también que es lo que es el síndrome de Horner de forma congénita, y estos pacientes suelen presentar lo que es heterocromía del iris, de tal manera que en la parte que tienen afectada suelen tener un iris de un color más claro que del ojo normal. En cuanto a la anhidrosis de estos pacientes, la distribución que va a tener esta anhidrosis va a depender de la localización de la lesión. Es decir, la interrupción de la conducción nerviosa, de lo que sería la neurona central, ya sea de primer orden, segundo orden o tercer orden, de acuerdo a donde encontremos la lesión, va a ser el tipo de sintomatología que nos va a tener. Siempre va a ser ipsilateral y cuando encontremos alterada lo que es la neurona de primer y segundo orden, pues va a ser una alteración que incluya la cara, la cabeza, y el cuello, ¿no? Cuando vemos una alteración o lesiones en el ganglio cervical superior solamente o de la neurona postganglionar, que esta va a ser la neurona de tercer orden, esta nos va a dar una anhidrosis que va a estar solamente limitada a la mitad de la frente del mismo lado. Este tipo de pacientes pueden producir un síndrome que se le llama de Arlequín, en el que se observa que la mitad de la cara va a estar pálida y la otra mitad va a estar normal o rojiza. Esto va a estar dividido exactamente por una línea media y este, uno pensaría que el lado afectado de estos pacientes sería la parte rojita, ¿no? La parte más, o digamos que sería la parte afectada, pero no realmente el lado pálido, el lado blanco, es el lado afectado de la cara y esto se debe pues al déficit simpático que presentan estos pacientes por la denervación de los vasos y las glándulas sudoríparas en esa área. Tal manera que en estos pacientes se presenta una hipersensibilidad a la adrenalina circulante y vamos a ver que nos va a servir como una prueba diagnóstica para identificar el síndrome de Horner. Para el diagnóstico de la Es pregunta de examen siempre la triada. ¿Y cuál es la característica del síndrome de Horner congénito? Siempre preguntan eso, así que pongan atención. Muy bien. Bueno, para el diagnóstico de la pupila de Horner, pues debemos diferenciarla de lo que es la anisocoria fisiológica, porque la reacción pupilar a la luz va a ser normal en ambas afecciones. Y lo que es la anisocoria fisiológica también puede llegar a ser mayor en condiciones de poca luz. Entonces, una diferencia clave, es que la dilatación pupilar se va a encontrar intacta en la anisocoria fisiológica, mientras que en la pupila de Horner, pues va a ser una dilatación más lenta, ¿no? Con un retraso. Esto se va a deber precisamente porque la dilatación pupilar con poca luz en los pacientes se da por la relajación del esfínter y la contracción del dilatador, pero sin efecto de las vías aferentes. Entonces eso nos retrasa, a diferencia del ojo sano. Entonces, una pupila normal se nos va a dilatar rápidamente en condiciones de poca luz. Y cuando hay una lesión simpática, la pupila afectada se va a dilatar solamente por efecto de la relajación del esfínter. Esto nos lleva pues a una diferencia de velocidad en la dilatación. En el síndrome de Horner, el músculo dilatador se va a encontrar debilitado y esto va a hacer que se dilate pues más lento, ¿no? Produce generalmente una anisocoria que va a llegar a ser máxima a los 4 o 5 segundos, a diferencia de la dilatación normal que llega a ser pues hasta de un segundo. Y si volvemos a medir la dilatación en estos pacientes después de 15 segundos, vamos a ver que va a disminuir también. Entonces, la presencia de un retraso en la dilatación va a ser suficiente para diferenciar lo que es la pupila de Horner de una anisocoria fisiológica. Aquí vamos a ver el video también de un paciente con síndrome de Horner izquierdo. Fíjense ahorita nada más que cómo presenta tosis en el ojito izquierdo y cómo también presenta una elevación del párpado inferior, que son como característicos de este del síndrome de Horner. Hay que observar ahorita también lo que es la contracción pupilar de ambas pupilas cuando se les expone a la luz y para que vean cómo es la contracción de ambas pupilas.
En este caso, no se nota mucho cuando se le pone el estímulo luminoso, pero sí se alcanza a percibir, por ejemplo, el tamaño de la pupila. Vemos cómo el ojito derecho se queda un poquito más grande, tiene una menor fuerza para la dilatación y vemos cómo con el ojo izquierdo realmente tarda mucho en llegar al tamaño de la pupila. El ojo que está afectado pues es esto, como les mencionaba, se alcanza a ver aquí una ligera ptosis del párpado superior y si comparamos también los dos párpados inferior, vemos cómo el inferior de aquí está un poquito más arriba, alcanzaba a tocar lo que es la parte del iris, a diferencia del ojo derecho, que en este se alcanzaba a ver un poquito de esclera. Entonces, pues en este paciente presentaba síndrome de Horner, lo cual nos habla pues ahí de una alteración en la inervación simpática. Para el diagnóstico podemos confirmarlo de manera farmacológica, como ya les había mencionado. La disfunción oculosimpática de la pupila en estos pacientes se va a lograr confirmar ya sea con gotas de apraclonidina o con cocaína. La apraclonidina tópica, que la manejamos al 0,5% o al 1%, va a ser un medicamento agonista alfa-2 adrenérgico, pero que también va a tener un efecto agonista alfa-1 adrenérgico débil y este se utiliza como una prueba rutinaria realmente del diagnóstico farmacológico para la pupila de Horner, más que el uso de la cocaína debido a la disponibilidad, ya que es muchísimo más accesible las gotas de apraclonidina que las de cocaína. Entonces, en la mayoría de los ojos sanos, la apraclonidina va a tener muy poco efecto, incluso a veces casi nada de efecto sobre el tamaño de la pupila, pero en los pacientes con pupila de Horner, el efecto del agonista alfa-1 adrenérgico sí va a ser significativo por la hipersensibilidad que presentan estos pacientes en los receptores alfa-1 que tienen. Entonces, esto se va a deber principalmente a la disminución de la noradrenalina en el área de lo que es la hendidura sináptica. En estos pacientes, como mencionamos, también es la característica por la que presentan el síndrome de Arlequín. Y pues en la cuestión aquí, en la cuestión en la parte de los ojos, nos va a resultar pues en una midriasis relativa que va a estar dada principalmente por la contracción del músculo dilatador. Bueno, pues para realizar esta prueba se instila una gota de apraclonidina en cada ojo, se tiene que instilar en los dos y se vuelve a evaluar al paciente después de que haya pasado una hora. Si en el paciente se observa que hay una reversión de la anisocoria, se va a considerar que es una respuesta positiva y nos confirmaría lo que es el diagnóstico de la pupila de Horner. Esta prueba también, aparte de darnos lo que es la dilatación pupilar, también en este tipo de pacientes mejora lo que es la tosis del párpado superior, pero cabe mencionar que pues, esto no es específico en sí del síndrome de Horner, sino que nos ayuda o complementa pues, para el diagnóstico. Aquí en estas fotografías tenemos una paciente que llegó a la consulta por sospecha de un defecto oculosimpático, ya que tenía pues una tosis del ojito y una miosis, ¿no? En el otro ojito. Entonces, ya la consulta y como vemos aquí, pues se le realiza la prueba, se le colocan las gotitas de apraclonidina al 1% en los dos ojos, se espera una hora y se vuelve a revisar al paciente. Podemos observar cómo la pupila del ojito derecho aumentó de tamaño y la pupila del ojo izquierdo, por el contrario, se volvió miótica. Entonces, aquí es donde vemos que se dio la reversión de la anisocoria. Por otro lado, si se fijan en el párpado superior, se ve ya un poquito el ojito más abierto, que incluso lo podemos ver hasta que hay como una retracción del párpado si lo comparamos con el ojito izquierdo. Entonces, estas son características que nos pueden dar llegar al diagnóstico de lo que va a ser el síndrome de Horner mediante la utilización de estas pruebas farmacológicas. Va a tener ciertas limitaciones. De hecho, la praclonidina las limitaciones que va a tener es que pues solamente las vamos o nos van a producir hipersensibilidad en las lesiones postganglionares o que haya una denervación en estas áreas, de tal manera que no sirve para todos los pacientes. También tenemos que la hipersensibilidad de esta denervación solamente se va a producir después de varios días de que se produjo la lesión en la vía simpática, de 2 a 5 días más o menos, de tal manera que en las lesiones agudas no va a ser efectiva ni tampoco va a ser fiable porque no va a tener mucho efecto. Además, pues la proclonidina no la podemos utilizar en niños porque puede causar depresión del sistema nervioso central o paro respiratorio agudo, motivo por el cual a los niños
si le tenemos que realizar por alguna razón alguna de estas pruebas, debemos de utilizar lo que es las gotas de cocaína. La brimonidina al ser pues una familia de estos que es de mucho más fácil acceso y que quizás pudiéramos utilizar la prueba con ellos, pues realmente no es efectiva porque no sustituye la apraclonidina. Esto se va a deber a que en las pruebas en pupilas de Horner, pues es un agonista alfa-2 adrenérgico, es altamente selectivo y realmente no tiene un efecto sobre los receptores alfa-1, entonces no va a generar ningún efecto en la dilatación del iris, por lo cual pues no nos funciona. En cuanto a la prueba con cocaína, pues tenemos que la cocaína bloquea la recaptación de norepinefrina. La norepinefrina es liberada en las terminaciones nerviosas simpáticas del ojo y pues esto nos va a producir en el paciente una dilatación pupilar con retracción del párpado y lo que es el blanqueamiento de la conjuntiva en el ojo que no va a estar afectado. En cambio, en un paciente con pupila de Horner se va a liberar poca o casi ninguna noradrenalina en lo que va a ser la hendidura sináptica y pues esto nos va a generar que no vaya a tener ningún efecto y pues nos proporciona pues esta diferencia de tamaño en las dos pupilas. La prueba se realiza instilando 2 gotas de cocaína al 4 o al 10% en cada ojo. Se hace un espacio de 5 minutos entre una gota y otra y a los 45-60 minutos se vuelve a revisar la anisocoria de pacientes. Entonces, una anisocoria posterior a la cocaína de 1 milímetro o más va a ser diagnóstica de una pupila de Horner en el lado de la pupila que antes de la gota pues esté más pequeña. Cabe mencionar que podemos tener pues, resultados falsos positivos en pacientes que tengan alteraciones en el iris como sinequias o una pupila que esté mecánicamente inmóvil, de tal manera que pues, hay que también revisar estos pacientes en la lámpara de hendidura cuando veamos que no nos está funcionando la prueba. Se puede en estos casos hacer lo que es una prueba confirmatoria, que es utilizar fenilafina tópica al 10%. La fenilefrina, pues, es un fármaco simpático mimético de alta potencia y de acción corta que cuando aplicamos sobre la pupila, pues, si se encuentra mecánicamente restringida, pues realmente no nos va a hacer ningún efecto. Pero si tenemos una pupila de Horner o una pupila normal, esta va a dilatar fácilmente, logrando, pues, descartar lo que vendría siendo la anisocoria fisiológica, la pupila de Horner, o bien las alteraciones mecánicas por alteraciones anatómicas del iris. Hay otra prueba también que nos ayuda a ver la localización de la lesión. Entonces, una vez que ya confirmamos la presencia de pupila de Horner, ya sea con apraclonidina o con cocaína, pues es posible realizar esta prueba farmacológica que pues es hidroxianfetamina tópica al 1%. Esta aumenta la liberación de noradrenalina presináptica de lo que va a ser la neurona postganglionar y esto nos va a provocar la dilatación de la pupila. Entonces, si la pupila miótica no se dilata, sospechamos entonces de una lesión en la neurona postganglionar. Si ambas pupilas se dilatan bien, la lesión entonces va a ser más proximal, es decir, nos va a afectar la neurona de primero o de segundo orden, pero dejando intactas las neuronas de tercer orden. Algo a saber es que, pues debido a que la cocaína puede interferir con la captación y pues por consiguiente la eficacia de la hidroxianfetamina, si queremos realizar esta prueba deben de transcurrir al menos 72 horas entre el tiempo que realizamos la primera prueba, ya sea con cocaína, eh, para que no sea efectiva esta prueba, ya que se haya pues absorbido por completo la cocaína, ¿no? Y bueno, es importante mencionar pues que las preparaciones comerciales de hidroxianfetamina realmente son difíciles de conseguir. Estas gotitas, incluso cuando las busqué, no me salían muchas opciones. No sé si todavía ahorita se puedan conseguir, pero pues ahí en la academia nos menciona que tampoco no es tan efectiva. Realmente llega a tener resultados falsos positivos y el uso en la práctica clínica pues no es tan común, sobre todo porque este nosotros podemos llegar al diagnóstico mediante la clínica, de tal manera que pues, está debido a los falsos negativos que puede llegar a tener, lo difícil que es conseguir el medicamento y pues la utilidad como tal de saber la localización de la lesión, pues no es utilizada de manera común o rutinaria. Al menos yo nunca he sabido que la usen.
Aquí tenemos fotografías pues, de un paciente con síndrome de Horner, con afectación. Esta paciente tenía afectación en la neurona de segundo orden. Sí, aquí en esta primera fotografía, pues vemos cómo la paciente presenta miosis en los dos ojitos. Hay una ligera ptosis en el párpado superior del ojito derecho. Y ya vemos aquí en la imagen del medio, cómo la paciente pues se quita el estímulo luminoso para ver cómo la pupila izquierda, pues sí tiene su dilatación normal. Sí dilata un poquito la pupila del ojito derecho, pero vemos ese retraso en el tiempo de dilatación de un otro ojo. Si le dejamos más tiempo, puede llegar quizás a dilatar un poquito más, pero si dejamos pasar todavía más tiempo después de la dilatación máxima que llegaba como a los 5 segundos, esta pupila incluso se vuelve a hacer otra vez miótica. Entonces, a esta paciente se le realizó la prueba con hidroxianfetamina al 1%, se le colocó las gotitas en los dos ojitos y pues ya, al ver que dilata también la pupila del ojito derecho, pero en menor intensidad, pues nos indica que solamente tenía una lesión en las neuronas, ya sea de primero o segundo orden, y que la de tercer orden se encontraba intacta. Por eso es que logramos pues esa dilatación en los dos ojos. A esta paciente se le realizó una tomografía, un TAC, porque generalmente pues estos pacientes al ser un síndrome no están encasillados solamente a alteraciones oculares. En esta paciente se encontró que había una masa, un tumor en la base apical del pulmón derecho, lo cual correspondía a lo que es un tumor de Pancoast. Este tipo de pacientes con este tipo de tumores llegan a presentar lo que es el síndrome de Horner y por lo general vienen pues acompañados de otras alteraciones. Aquí otra vez, un poquito amontonada la información. Esta es una diapositiva de una tabla que también venía aquí en la academia. No la vamos a leer todas, pero pues para mencionar o para que la revisen ustedes cuando tengan la oportunidad o que se les ofrezca. Aquí en esta tabla nos resume por las características que van a estar asociadas al síndrome de Horner según la ubicación de la lesión. Vamos a tener las que van a estar asociadas a las neuronas de primer orden o central, la preganglionar o de segundo orden o la postganglionar de tercer orden. Vamos a tener pues cuáles son los síndromes que están alterados y pues cuáles son las características o los síntomas más comunes en cada uno de estos síndromes de los pacientes que tengan según la alteración. Entonces, para que la revisen cuando tengan oportunidad, ahí se las comparto. También tenemos pues un síndrome de Horner que va a ser asociado a dolor. Es el síndrome de Horner postganglionar doloroso. Este va a ser una entidad clínica distinta. Se asocia también a varias causas, pero la más importante va a ser una disección de la arteria carótida interna. Como vemos aquí en este esquemita, pues lo que va a ser la carótida interna va a tener cierta relación con la inervación, de tal manera que de ahí que venga pues este síndrome. El dolor en sí de la disección suele localizarse alrededor de lo que va a ser la sien y la órbita y se puede extender hasta la garganta, el cuello, la frente, el brazo o hasta la parte posterior de la oreja por la inervación que presentan. Estos pacientes, aparte del dolor, también pueden presentar lo que va a ser amaurosis fugaz, alteración del sentido del gusto, acúfenos pulsátiles y por otro lado, pues también tienden a desarrollar diplopia y entumecimiento facial o lingual. Esta afectación, menciona el libro que debemos de reconocerla pues, rápidamente porque en la etapa aguda estos pacientes pueden llegar a presentar pérdida de visión monocular y hasta un evento cerebrovascular. De tal manera que debemos de identificarlo para ya sea mandarlo a su tratamiento y diagnóstico y evitar que pueda tener secuelas neurológicas. A estos pacientes se les debe de solicitar una resonancia magnética en la que por lo general vamos a encontrar lo que es una hemorragia intramural de la arteria carótida interna. Y en el caso de que sí encontremos este tipo de hemorragias, pues va a ser necesario complementar estudios de angiografía por resonancia magnética, tomografía o incluso una angiografía cerebral para detectar la evidencia de la disección y que el paciente pues no llegue a tener secuelas importantes a nivel neurológico. Estas fotografías de aquí pues son de un paciente que presentaba disección de la arteria carótida interna. Aquí en este lado izquierdo tenemos una resonancia magnética en un corte axial. Nos muestra, pues aquí en esta parte de aquí, no sé si le alcanzan a ver, esta parte como que retroiluminada, es un sangrado en el área de la arteria carótida interna del lado derecho y pues a esta se le conoce como signo de la luna creciente.
Saben que los radiólogos le ponen nombres a todos los signos. Aquí de este lado derecho tenemos otro signo, se le llama signo de la cuerda. Y básicamente, no sé si alcancen a ver, esta de aquí viene siendo la carótida y aquí tiene un calibre normal, el grosor de la carótida. Y en esta parte de aquí es donde comienza a estrecharse. Se estrecha hasta más o menos aquí y aquí vemos cómo otra vez vuelve a tomar su calibre normal, ¿no? Se vuelve a engrosar lo que es la carótida. Entonces, este estrechamiento de la carótida interna se le conoce como el signo de la cuerda y pues es algo característico que nos confirma el padecimiento, ¿no? En el paciente que vendría siendo la disección de la carótida interna. También se puede tener un síndrome de Horner congénito. Este generalmente va a ser causado por un traumatismo al momento de nacer. Se lastima lo que es el plexo braquial. Y pues el síndrome de Horner no es traumático en los lactantes o en los niños. Generalmente nos va a hablar de la posibilidad de un neuroblastoma. Este se puede originar en la cadena simpática del tórax y nos puede generar las alteraciones del síndrome de Horner. En estos casos, a estos pacientes se les debe de realizar una resonancia magnética de la cabeza, del cuello y del tórax y si la sospecha clínica pues es alta, incluso hay que considerar pues una resonancia magnética del abdomen para descartar los tumores como el que les presenté, el tumor de Pancoast. El análisis de orina en estos pacientes nos puede ayudar a detectar niveles elevados de catecolaminas y los metabolitos, pero solamente nos ayuda a detectar lo que es el neuroblastoma. Sin embargo, la sensibilidad es más baja que los estudios de imagen, entonces solamente lo utilizaríamos como un auxiliar. Vamos a tener también lo que es la anisocoria, que va a ser mayor en condiciones de mucha luz, y básicamente tenemos estas cuatro situaciones, ¿no? Una lesión del iris, la midriosis farmacológica, la pupila tónica de Addy y la parálisis del tercer par craneal. En cuanto a las lesiones del iris, pues ya las mencionamos más o menos superficialmente. Por ejemplo, contusiones oculares nos pueden llegar a causar midriasis por lesión del esfínter pupilar. Podemos observar una pupila miótica justo después de un traumatismo, pero conforme pasa el tiempo, si el traumatismo no es muy severo, puede llegar a normalizarse, ¿no? El tamaño de la pupila. Esto generalmente lo vamos a ver solamente momentos después del traumatismo. A la exploración física, pues en la lámpara de hendidura podemos ver en pacientes que tengan alguna lesión, muescas en lo que es el borde pupilar, en el iris, se puede llegar a transiluminar cerca de lo que es el músculo esfínter del iris, cuando vemos que hay algún tipo de lesión atrófica en él. En pacientes con traumatismo craneoencefálico, suele ser común que encontremos lesiones del iris y pues en este caso los pacientes van a tener una midriasis pupilar que se puede malinterpretar como un signo de lesión para el tercer par craneal, de tal manera que debemos de tomar en cuenta pues, todas estas características y no confundirnos con los diagnósticos. Cuando tenemos una lesión directa del esfínter del iris, podemos utilizar la instilación de pilocarpina al 1%, la cual no nos va a producir pues, contracción pupilar. Por consiguiente, las pruebas diagnósticas con fármacos en este tipo de pacientes que tengan midriasis traumática nos van a dar resultados muy parecidos a la midriasis farmacológica. Ahorita la vamos a ver cómo es para que aprendamos a distinguirlos y a diferenciarlos. En pacientes que tienen un cierre angular muy prolongado o que tienen cierres angulares recurrentes, también nos pueden llegar a dañar la función pupilar del iris por el aumento de presión y la isquemia que generan. Y pues como ya mencionamos, la cirugía intraocular, como ya mencionamos, nos va a producir lo que es el síndrome de Burret-Zavala en algunos pacientes. La miriasis farmacológica es otra alteración que nos podemos encontrar en estos pacientes. Puede deberse a la instilación de medicamentos anticolinérgicos, que van a ser los medicamentos midriáticos como el TP, ya sea en forma pues intencional o accidental dentro del ojo. Hay pacientes que se equivocan de gotas y por alguna razón se ponen pues algún tipo de midriáticos. Entonces, con estos medicamentos generalmente vamos a tener una dilatación pupilar bastante importante que no va a responder ni a estímulos de luz ni a acomodación. Entonces sí pueden llegar a tener molestias, sobre todo fotofobia y pues la dificultad para enfocar. Entonces debemos examinar en la lámpara de hendidura lo que va a ser el músculo del esfínter del iris, ya que con la dilatación farmacológica pues se produce parálisis de todo el esfínter completo y podemos diferenciar en este momento pues quizás de una pupila de Ari, que en este solamente hay una parálisis segmentaria. Podemos usar pilocarpina para demostrar la midriasis farmacológica, ya que nos va a producir pues, la contracción de una pupila normal cuando es una pupila de ADI y cuando es por fármacos, pues no va a haber esta constricción por el efecto del medicamento. También en pacientes con parálisis del tercer par nos sirve para identificarlo y pues básicamente actúan todos menos en la midriasis farmacológica como tal.
En lo que va a ser la midriasis adrenérgica, la pupila pues va a ser de un tamaño más grande, la hendidura palpebral suele ser un poco más ensanchada y la conjuntiva puede encontrarse pues blanquecina. Pero en este tipo de pacientes no vamos a encontrar afectación en la acomodación, de tal manera que pues, eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico también. Por otro lado, los fármacos antiglocomatosos nos pueden llegar a causar anisocoria. Como sabemos, la brimonidina llega a tener un efecto también en la vía simpática. Entonces, algunos medicamentos si solamente, por ejemplo, el paciente está utilizando un medicamento antiglaucomatoso en un solo ojo, pues puede llegar a generar este tipo de anisocorias. O bien en pacientes que están utilizando el fármaco en ambos ojos, pero hay una mayor reabsorción en un ojo que en el otro, también nos puede producir anisocoria. Otra situación es que en los pacientes, al momento de instilarse las gotas o cualquier tipo de lesión corneal que puedan llegar a tener, nos puede llegar a producir anisocoria. Y en casos de pacientes con parálisis de Bell por la exposición corneal, también generan anisocoria. Esta es la otra alteración. Continuamos con la pupila tónica de Addy. Esta también se le conoce como pupila tónica idiopática y se va a deber principalmente pues, en una lesión pupilomotora que va a ser parasimpática y a nivel postganglionar. El 70% de este tipo de pacientes van a ser mujeres y las pupilas tónicas van a ser en el 80% de los casos unilaterales. Sin embargo, la segunda pupila se puede llegar a afectar posteriormente con el tiempo, de tal manera que cada año hay un 4% de la probabilidad de que puedan tener una pupila de ADI en el otro ojo. Cuando la pupila de ADI se acompaña de otras características, se le va a llamar síndrome de Holmes-ADI y va a tener estas características que van a ser la hiporreflexia tendinosa y la hipotensión ortostática. Entonces, ya cuando tenemos las tres, ya se le conoce como síndrome de ADI, cuando solamente la alteración pupilar es una pupila tónica de ADI. La pupila de Addis se va a caracterizar entonces por una pupila grande, con una reacción que va a ser deficiente a la luz, pero va a tener una respuesta pupilar muy fuerte a lo que va a ser la visión cercana, es decir, a la acomodación. Entonces, la pupila de Addis va a tener lo que se conoce como disociación, luz aproximación o disociación luz cerca. Este tipo de pacientes también suelen tener una redilatación tónica que va a ser lenta y pues esto es lo que le da el nombre de pupila tónica, ¿no? En el título del padecimiento. Otras características que vamos a ver va a ser parálisis sectorial del esfínter del iris, paresia acomodativa y una hipersensibilidad a la denervación colinérgica. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que son pacientes con pupilas de ADI. En ambos casos podemos observar lo que es la parálisis sectorial. Aquí en este paciente, pues realmente la parálisis está más o menos de M7 hasta M9. Toda esta parte vemos cómo no tiene la regularidad que presenta pues el resto de la pupila. Otra, otra cosa que debemos de tomar en cuenta cuando revisamos también es la parte del iris. Si se fijan aquí en lo que es el estroma del iris, la parte que hay esta parálisis, se ve como si estuviera atrófico o se ven menos densas pues las fibras musculares como las vemos en la parte de la pupila que realmente sí tiene tonicidad, que es lo que nos está generando pues ese movimiento. Este otro paciente más o menos también tiene la misma sección de la parálisis, pero incluso vemos acá que también hay una cierta irregularidad como en M5, ya que esta fotografía es como un enfoque un poquito más alto, con mayor aumento, en el que la flechita nos delimita el lugar en el cual se empieza a delimitar la parálisis. Y pues la parte superior, N viene siendo de esfínter normal, A viene siendo de esfínter atónico. Vemos cómo la atonicidad en este tipo de pupilas nos generan pues esta irregularidad que pues realmente sí debemos de tener, prestar atención y como vimos en el video que les mencioné hace rato, al momento de estar haciendo los cambios de estímulo de luz-oscuridad, pues podemos quizás notar de manera más fácil el área en el cual se encuentra la atonía. Ahora bien, durante la fase de denervación aguda en estos pacientes, que normalmente suele durar aproximadamente 2 meses, los pacientes con pupila de ADE, la pupila va a estar dilatada y vamos a tener pues una mala respuesta tanto a la luz como a la acomodación, pero observamos lo que va a ser la parálisis sectorial, que va a ser como que una característica propia de estos pacientes. A medida que los nervios ciliares cortos que están lastimados se empiezan a regenerar en estos pacientes, las fibras acomodativas que pues, van a ser guiadas de una manera, por decirlo así, aberrante, van a llegar a lo que es el esfínter del iris y esto nos va a permitir que la pupila recupere su capacidad para contraerse en respuesta a lo que va a ser la fijación cercana. Sin embargo, los movimientos pupilares, por esta alteración,
ya no van a ser tan rápidos como lo eran antes de ella. De tal manera que a pesar de que sí va a haber esta reacción pupilar, esta constricción, la velocidad de reacción va a estar muy disminuida. Entonces, de ahí que sea pupila tónica. Este efecto, pues él nos explica o nos da como resultado que los pacientes, por lo general, van a presentar una dificultad para volver a enfocar cuando se hacen cambios tanto de visión cercana como lejana y viceversa, o bien cuando hay cambios de iluminación, de zonas muy iluminadas a zonas muy oscuras y viceversa también. Aquí tenemos otras fotografías de una paciente con pupila de ADI. Aquí en la fotografía de la izquierda, pues no se alcanza a ver, pero realmente pues aquí está la lámpara pupilera. Estamos viendo cómo está iluminando directamente el ojito que tiene la pupila de ADI y vemos cómo el ojo contrario, por el reflejo consensual, produce esa miosis, pero el ojito alterado pues realmente se encuentra con su dilatación ahí casi media. Y aquí en esta fotografía, se le hace la prueba de aproximación, que fije la mirada en este objeto cercano y vemos cómo la pupila tiene una mayor respuesta. Es decir, como mencionamos, para el diagnóstico, debe de haber una mayor respuesta a la estimulación, cuando la respuesta de la pupila es mayor a la estimulación de aproximación o de acomodación con la estimulación de la luz brillante, entonces ya llegamos pues a lo que es el diagnóstico de la pupila de Ali o bien lo que se le llama disociación luz cerca. Ya en esta tercera fotografía de aquí, a la paciente se le aleja pues el estímulo, este palito que estaba viendo que veía cerca, se le pone de lejos y vemos cómo vuelve a dilatarse ambas pupilas, pero el tamaño de la pupila izquierda sigue siendo más pequeña que el de la pupila derecha, de tal manera que corroboramos lo que es la disminución de la velocidad de la contracción o dilatación pupilar por la alteración que presentan en la inervación estos pacientes. Y bueno, para el diagnóstico podemos utilizar también pruebas farmacológicas para confirmar lo que va a ser la pupila de ADI. Esto va a tener su base principalmente que el esfínter del iris en estos pacientes se encuentra denervado y por lo tanto es hipersensible a soluciones parasimpático-miméticas. Estas, aunque sean débiles, por eso se utiliza lo que es la pilocarpina diluida, C a 1,10, que va a ser al 0,1%. Esta concentración de pilocarpina no la venden en presentación comercial, pero la podemos nosotros diluir con pilocarpina al 1% utilizando solución salina balanceada, lágrimas artificiales o algún tipo de solución salina estéril. Eh, la prueba consiste, pues una vez que instilamos la gotita de pilocarpina en los dos ojos, se vuelven a reexaminar las pupilas en 1 hora también. Y si el paciente presenta una denervación parasimpática, la pupila afectada se va a contraer más que la pupila no afectada. Más o menos el 80% de los pacientes con pupila de ADI van a presentar esta hipersensibilidad colinérgica, de tal manera que son susceptibles a la prueba. Y bueno, es importante mencionar que esta hipersensibilidad igual se presenta en los pacientes de 5 a 7 días después de que ocurrió la denervación, de tal manera que no va a ser una prueba que podamos utilizar en el cuadro agudo. Y pues aquí en las fotografías es otro ejemplo, es una paciente con pupila de ADI derecha. A la paciente se le aplicó, se le hizo la prueba con pilocarpina y no sé si alcancen a ver, pero la pupila derecha sí cambia de tamaño, se hace un poquito más pequeñita y básicamente la pupila izquierda pues se permanece igual con esta prueba. Como es una concentración muy diluida, para que haga efecto pues tiene que haber esta hipersensibilidad para lograr ese tamaño, ¿no? En la pupila. En cuanto a la sintomatología, estos pacientes pues, pueden presentar síntomas de paresia acomodativa, fotofobia, o bien pues, son pacientes que pueden estar asintomáticos. Los síntomas acomodativos en sí van a ser difíciles de tratar, pero afortunadamente la mayoría de estos pacientes van a resolver de manera espontánea a los pocos meses después de que tuvieron su aparición, de tal manera que pues, no es necesario realizarles nada. Cuando el paciente presenta fotofobia, una manera de ayudarles a darles la pilocarpina diluida al 0,1% y con esto logramos que la pupila cierre de tamaño pues, y evitamos la mayor cantidad de entrada de luz al ojo. Estos pacientes, con el tiempo, me refiero a meses o años, la pupila de ADI va a disminuir de tamaño, pero va a seguir siendo poco reactiva a la luz y va a ser tónicamente pues, miótica en condiciones de poca luz.
lo que nos va a dar pues como resultado una anisocoria que va a ser mayor en la oscuridad que en la luz. Irónicamente, pues esto es lo contrario al inicio del padecimiento, que si recordamos pues es inversa, ¿no? En cuanto a la parálisis ya del tercer par, pues esta ya se revisó, ya se habló sobre este tema, pero vamos a hacer algunas anotaciones nada más referentes a lo que es la afectación pupilar. Y es pues que la parálisis del tercer par craneal casi siempre se va a acompañar de lo que va a ser tosis y una limitación de la motilidad ocular. A veces la alteración de la motilidad no va a ser mucha, va a requerir de cuantificaciones con prismas, ya lo vimos en las clases anteriores. Y bueno, la importancia en sí de la disfunción pupilar en estos pacientes va a ser la evaluación de la parálisis aguda como tal del tercer par craneal, ya que cuando vemos que la pupila está afectada, pues debemos de descartar lo que va a ser un aneurisma que nos puede llevar pues a complicaciones neurológicas. Por otra parte, en este tipo de pacientes que presentan parálisis de tercer par, pues al momento de la recuperación pueden llegar a tener una regeneración aberrante de los axones del tercer par craneal y cuando se presenta, pues en estos pacientes nos va a causar una reacción pupilar que va a ser cinética, es decir, que va a ser dependiente de algunos otros movimientos oculares. Es decir, va a haber algunas partes del esfínter del iris que se van a contraer cuando intentamos mover el ojo, sobre todo hacia medial, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Cuando los pacientes presentan este tipo de regeneración aberrante, también pueden llegar a tener disociación, luz, aproximación o luz cerca, que bueno, vamos a detallarlo un poquito más ahorita, pero que sepan que pues hay una relación entre ambas patologías. La disociación luz-aproximación, luz cerca, pues va a ser un trastorno también de la reacción pupilar y como ya mencionamos, pues es una anomalía que la respuesta de cerca va a superar la mayor contracción pupilar que nos puede producir lo que es una luz intensa. La base fisiológica de esta anomalía va a ser que el reflejo de cerca pues desciende principalmente de lo que son los centros corticales superiores directamente de los que vienen del núcleo de Edinger-Westphal, sin pasar por lo que son los núcleos pretectales. Entonces, como no pasa por estos, este, no hay una alteración, ya que las células ganglionares de la retina pues van a ser las que reciban la información completa sin tener que pasar por ahí. Aquí en esta tabla de la academia también tenemos algunas causas que nos pueden provocar una disociación pupilar, luz aproximación. Pues básicamente nos da la causa, la localización y el mecanismo por el cual pues sucede. Se las dejo aquí también para que las revisemos más adelante, ya vamos a terminar y para no extendernos tanto. Entonces, la causa más común de disociación luz cerca, ya sea unilateral o bilateral, va a ser la neuropatía óptica y tenemos que tomarla en cuenta, ¿no? La causa, pues ya se mencionó también anteriormente, tiene cierta lógica también porque pues, la pérdida de información de las células ganglionales de la retina que están en los núcleos pretectales, como ya lo mencionamos, este, no pasan directamente o cuando llegan y se separan lo que son las fotomotoras y son bueno, permítame. Ya, es el reflejo fotomotor y el reflejo de acomodación. Unas van a ir por las fibras dorsales y las otras van a ir por las fibras ventrales. Aquí son las rositas estas de acá y las como rositas más bajito que están en la parte central. Entonces, al momento de dirigirse a lo que son los núcleos de Edinger-Westphal, ya que llegan a esta parte de acá, la separación de ellas es bastante, de tal manera que cuando se afecta uno, en la vía visual aferente, no se afecta a la otra. Al no verse afectados, pues esto genera que unas sí vayan a responder a lo que van a ser los estímulos luminosos y la otra nos responda a lo que van a ser los estímulos de acomodación. Entonces ya para finalizar vamos a tener pues que esta disociación luz cerca se puede deber a una regeneración aberrante de lo que van a ser los nervios lesionados, en este caso o el más común va a ser el de tercer par craneal, que cuando se da esta regeneración aberrante, pues sí se restaura un poco lo que es el reflejo de acomodación, pero no se restaura para nada lo que va a ser el reflejo fotomotor. Entonces, la regeneración que está mal dirigida en este tipo de pacientes cuando empiezan a recuperarse, después de que hayan tenido ya sea una lesión traumática o una compresión crónica de este tercer par, pues hay que saber que sí van a tener pues un reflejo de acomodación. En ocasiones, esta regeneración va a afectar lo que van a ser las fibras del músculo recto medial y va a producir pues también lo que es la contracción pupilar cuando intentamos aducir el ojo.
tal manera que pues, este movimiento pupilar se puede parecer a la disociación luz cerca. Y pues recordemos que esto va a suceder porque pues, al momento de fijar nosotros la mirada hacia un objeto cercano, se va a producir un movimiento de convergencia de los ojos, lo cual es la aducción del mismo, y esto pues nos puede alterar lo que va a ser el reflejo pupilar por esta sincinesia que manejan los mismos nervios. Entonces, como les comenté, les puse aquí ya de manera de resumen lo que es el algoritmo para identificar y tratar lo que van a ser las anisocorias. Lo primero que tenemos que ver, pues, es si ambas pupilas reaccionan a la luz y si hay o no una anisocoria que sea, pues, igual o mayor en penumbra. En caso de que exista una anisocoria en el paciente, pues se realizan las pruebas con cocaína y apraclonidina. Si con la prueba de cocaína al 4 o al 10% se encuentra una anisocoria que sea mayor o igual a 1 milímetro, entonces vamos a tener lo que va a ser el síndrome de Horner. Si por el contrario la anisocoria es menor a 1 milímetro, entonces hablaríamos de una anisocoria fisiológica, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí. Ahora, si con la prueba de apraclonidina al 0,5% o al 1%, tenemos que la anisocoria desaparece, entonces es un síndrome de Horner. Pero si vemos que la anisocoria persiste, entonces es una anisocoria fisiológica. Caso contrario, cuando ambas pupilas no reaccionan a la luz o bien tenemos una anisocoria que se presenta pues en luz brillante y no en penumbra, entonces tenemos que examinar al paciente en la lámpara de hendidura para valorar lo que es el segmento anterior y vamos a tener pues tres posibilidades, que es que al momento de valorar el iris no haya ningún tipo de daño visible o que nosotros nos percatemos que haya una parálisis sectorial de lo que va a ser el iris, o bien que sí encontremos algún tipo de daño y pues ya hagamos el diagnóstico en sí de ya sean sinequias o que sea alguna atrofia del iris que nos esté alterando la motilidad pupilar. En los casos en los que no veamos pues algún tipo de daño, pues entonces realizamos la prueba con pilocarpina diluida al 0,1%. Si vemos que sí responde y que la pupila pues, se dilata, entonces estamos hablando de una pupila de ADI. En el caso de que no responda, que no haya constricción pupilar, pasamos a la prueba con pilocarpina al 1%. Y si no hay constricción pupilar, es una anisocoria farmacológica. Como vimos, la anisocoria farmacológica pues, es mucho más fuerte que la pilocarpina, de tal manera que no contrarresta el efecto. Y si sí vemos que hay una constricción pupilar con la pilocarpina al 1%, entonces estamos hablando de una parálisis del tercer par craneal. Y bueno, con esto terminamos. ¿Están todavía conscientes, chicos? Mira, Francisco, la verdad, tú eres suertudo, siempre te tocan las clases más largas de DR1. Jamás voy a olvidar tu clase de síndromes genéticos, que fue larguísima, pero me encanta que siempre ocupas el mismo fondo, el mismo formato y las haces demasiado bien. Así que te felicito, son tus últimas clases aquí en Guate, pero creo que tus clases de la mayoría son de las mejores. Bueno, chicos, ¿vamos a ver la clase de Kaylin o quieren verla mañana? ¿Sí me escucho? Sí. Yo creo que mañana. Hola, hola. Es que no les oigo. Yo también digo que mañana. Sí, mañana. Eileen no tiene ganas. La que tiene que dar la clase la quiere mañana, ¿ok? Muy bien, Ana, tal vez podamos iniciar un poquito antes. Obviamente tú estás en una sede donde hay dos personas, tal vez podemos iniciar un poco más temprano, ¿ok? 4:30. Muy ¿Sí me bien. escuchan? Está bien, Doc. Bueno, entonces, nos vemos mañana para las clases y vemos cómo estamos el día de mañana. Yo sé que no quieren la clase el sábado, pero si logramos acomodar bien, déjenme ver bien el programa, porque creo que hay un par de días que solo vemos una clase, entonces puede hacer que acomodemos ahí para que no tengamos clase el sábado. ¿Ok? Bueno, pues pasen bonita noche. Igual. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.